En esta oportunidad vamos a estar hablando de un tema que tiene un interés importante y vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Lamentaciones. Libro de Lamentaciones, vamos a leer en el capítulo número 3 y versículos 16 al 18. Lamentaciones 3, versículos 16 al 18. Si gusta, así como está, vamos a leer la palabra y dice así, lo leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mis dientes quebró con cascajo, me cubrió de ceniza, y mi alma se alejó de la paz, me olvidé del bien. Y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Amén. Vamos a orar al Señor y pedir la bendición a Él. Padre, gracias te damos en esta tarde, Señor. Gracias por cada uno de los que están acá presentes. Oramos para que a través de esta palabra hables a nuestras vidas. Pido la guianza y la ayuda de tu Espíritu Santo. Y tú conoces el corazón de cada uno de tus hijos acá presentes. En el nombre de Jesús, llegues también a cada necesidad. En el nombre de Jesús, oramos y te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Hoy quiero hablar de un título del sermón de Cuando mueren las fuerzas y la esperanza. Y el texto, por supuesto, que tomé para este título del sermón es el versículo 18. Porque en el 18 dice, y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Ahora, imagínese usted un profeta decir esas palabras, perecieron mis fuerzas y mi esperanza. ¿Y saben quién? En Dios. Ahora, yo quiero hablarle un poco sobre el contexto de lo que Jeremías, porque Jeremías fue el que escribió el libro de Lamentaciones. Todos quizás nos damos cuenta que Lamentaciones, por supuesto, se llama así por el hecho que Jeremías, más bien dicho, habla de lamento de todo lo que ha pasado a causa de la destrucción de Jerusalén y del templo. Y no solo eso, sino de que se llevaron cautivas a las mujeres y a todos los que estaban o vivían, no solo en Jerusalén, sino en las ciudades que pertenecían a Judá. Entonces, el trasfondo histórico del libro de Lamentaciones nos lleva a que en el año 586 antes de Cristo, Jerusalén fue destruida por los babilonios. Y la escritura, pues, amados, nos dice que el templo fue destruido, sus puertas también, la ciudad completa también fue destruido, los muros. Las casas fueron quemadas y quedó un desastre total. Entonces, por eso es que se cree que Jeremías escribió este libro en los años 586 al 585. Es decir, en ese intervalo de tiempo de un año escribió el libro de Lamentaciones. Entonces, Lamentaciones es como la continuación del libro de Jeremías. Jeremías, por supuesto, habla de cómo Dios habría de enviar a los babilonios y se llevarían cautivos a Jerusalén, a las ciudades incluso que pertenecían a Judá. Pero la Biblia dice que ellos no creyeron. De hecho, usted que ha leído el libro de Jeremías se da cuenta de que por eso lo metieron en la cárcel, por eso tuvo problemas, porque decía que él se había vendido a los babilonios. Sin embargo, Jeremías le había hablado
al pueblo de parte de Dios y el pueblo no quiso escuchar. Cuando usted lee todos los capítulos, en gran parte encontramos a Jeremías advirtiendo al pueblo, diciéndole que el pueblo se arrepintiera, que dejara los ídolos, que se volviera a Dios, y ellos no quisieron. Entonces Jeremías tuvo que vivir en carne propia los juicios que Dios trajo para la tierra de Judá. Y esto es lo que encontramos acá, parte de lo que vamos a ver en esta noche. Entonces, en el último capítulo de Jeremías, es decir, en el 52, habla del incendio de Jerusalén y también del exilio de todo el pueblo. Entonces, así que el sermón, como le dije, se llama Cuando mueren las fuerzas y la esperanza. ¿Se ha encontrado usted en alguna ocasión donde ya no tiene fuerza para seguir? ¿O donde usted no ve esperanza alguna a la situación? Porque esto es lo que dice el profeta, donde él ya no tenía ni fuerza para continuar, ni esperanza de que Dios hiciera algo a favor de ellos. Entonces, ¿qué es la esperanza? ¿Qué es la esperanza? De hecho, la esperanza nosotros vemos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. La Escritura dice que la esperanza pues es algo que cada uno debe de tener, y de hecho es algo que no debería de morir en la vida de un creyente. ¿Por qué? Porque si muere la esperanza, decir ya no hay nada que esperar. La esperanza tiene que ver con aquello que nosotros todavía pensamos, algo Dios va a hacer. Pero aquí Jeremías estaba diciendo, mire, perecieron las fuerzas y mi esperanza. Entonces, la esperanza es en un sentido más amplio un estado anímico de optimismo y confianza que se presenta cuando luce factible aquello que se desea con anticipación. Es decir, usted dice, no, primero Dios que esto, ¿verdad? Usted tiene esperanza que eso lo que espera va a suceder. Luego se dice que una persona que experimenta esta sensación se encuentra esperanzada, mientras que si se encuentra en la situación contraria, se dice que está desesperanzada, o sea, entregada al pesimismo y la frustración. En otras palabras, alguien puede tener esperanza que las cosas van a cambiar, o usted dice, aquí no hay para dónde más. Y esa persona ahí entra, como dice, en el pesimismo y la frustración. En el hebreo la palabra para esperanza significa expectación, anhelar. Y en el griego esta palabra también, esperanza, es la palabra griega elpis, que significa esperar con anhelo, expectación, una esperanza favorable y confiada, y tiene que ver con la visión, con lo invisible y lo futuro. Entonces, la esperanza tiene que ver con aquello que va a suceder posterior, mañana, el otro año o en el futuro. En eso tiene que ver la esperanza. Pero vea usted que dice Jeremías que había perecido la esperanza y la fuerza. Entonces, así que lo contrario a la esperanza es la desesperanza. Cuando no hay esperanza, entonces es desesperanza. Y cuando hay desesperanza, entonces no se espera nada. Entonces, ¿qué es la desesperanza? Fíjese bien, dice que es la realidad que marca a un ser humano cuando, por distintos motivos y cualquier edad, le falta esperanza. Este estado se manifiesta de múltiples maneras, pero siempre se caracteriza por un influir negativamente en el ánimo y en el estado general de la persona que la padece, acompañado de desesperación, angustia, desaliento, desánimo, abatimiento, pesimismo y desespero. En otras palabras, hay personas que le acompañan esas cosas. Es decir, porque dicen, bueno, aquí yo no veo nada bueno que vaya a suceder. Y cuando es así, las personas se encuentran en esta situación, en cual, con desesperación, con angustia,
con desaliento, con desánimo, con abatimiento, pesimismo y desespero. ¿Alguna vez usted se ha sentido así? Si se ha sentido alguna vez así es porque la esperanza murió. Pero si en alguien muere la esperanza, ya no queda nada que esperar. Y entonces, si no hay nada que esperar, ahí viene la desesperación. Ahora, entonces, ¿por qué Jeremías habla que había perecido la fuerza y la esperanza en Dios? Óigame, porque para que una persona se sienta que yo ya no tengo fuerzas y tampoco tengo esperanza, significa que está por el suelo. Ahora, Jeremías, usted sabe que era un profeta de Dios. Sin embargo, se encontró en esa situación. Mire lo que dice el capítulo 3, versículo 10 del libro de Lamentaciones. Fue para mí como oso que acecha, como león en escondrijos. Oiga, mire, amados, que Jeremías, por supuesto, personifica a Dios acá, que dice que Dios lo atacó como que fuera un oso. Oiga, mire lo que dice. Fue para mí como oso que acecha, como león en escondrijos. Está hablando de lo que Dios le hizo a la nación. Entonces él dice que Dios había sido para él como oso que acecha y como león en escondrijos. Ahora piense usted que cómo es que ve Jeremías a Dios, es decir, lo que él había hecho con la nación, hablando de Judá. Luego dice, versículo 11, torció mis caminos y me despedazó, me dejó desolado. Claro, él se pone ahí hablando de su persona, pero su persona está representando a la nación. Es decir, que él se pone como que si fuese la nación. Lo que él está diciendo aquí es lo que la nación tuvo que vivir. Es decir, lo que Judá tuvo que vivir. Por eso dice que torció mis caminos y me despedazó, me dejó desolado. Versículo 12. Entesó su arco y me puso como blanco para la saeta. Oiga, es decir que es como que Dios lo haya puesto a Judá. Oiga, estira su arco, pone su arco y dice que él era el blanco. Está hablando entonces de Judá. Imagínense usted, por eso es que él dice estas cosas, por lo que dice al final. Mire lo que dice el versículo 13. Hizo entrar en mis entrañas la saeta de su aljaba. Bueno, las saetas son las flechas, ¿verdad? Y la aljaba es donde se guardan las flechas. Entonces dice el 14. Fui escarnio a todo mi pueblo, burla de ellos todos los días. Me llenó de amarguras, me embriagó de ajenjos. En esa parte habla precisamente de lo que él sufrió con el pueblo, es decir, con lo que le hicieron a él. Ahora mire lo que dice el versículo 16. Versículo 16. Mis dientes quebró con cascajo, me cubrió de ceniza. Y mi alma se alejó de la paz. Me olvidé del bien. Versículo 18. Y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Ahora, entonces, vea usted todo ese panorama. ¿Qué está diciendo Jeremías? Mire, la verdad que Dios la ha agarrado conmigo. Y claro, como le dije, él está hablando de la nación, está hablando de Judá. Y también pones parte de lo que él vivió. Entonces, por eso es que dice, perecieron mi fuerza. Es decir, mi fuerza se murió. Cuando alguien dice que se perecieron su fuerza, es decir, su fuerza ya no las tiene. ¿Por qué? Porque se murieron. Y la esperanza también dice que se había muerto. Ahora bien, amados, lo que el pueblo estaba viviendo. Miren el capítulo 5 de Lamentaciones, versículo 1. Para que usted tenga, para que usted se dé cuenta cómo es que el pueblo estaba. Mire lo que dice el versículo 1. Acuérdate,
oh Jehová, de lo que nos ha sucedido. Mira y ve nuestro oprobio. Le está diciendo a Dios, Señor, tú sabes cómo estamos. Mira, oiga, aquí no está culpando a Dios de lo que ha sucedido. Pero mire, le está diciendo que se acuerde, versículo 2. Nuestra heredad ha pasado a extraños, nuestras casas a forasteros. ¿Qué le parece que las posesiones, las tierras, las casas, ahora otros eran dueños de ellos? ¿Por qué? Porque ellos tenían que ver si fueron llevados cautivos. A eso se está refiriendo. Versículo siguiente. Mire lo que dice: huérfanos somos sin padre. Nuestras madres son como viudas. Ahora, ¿por qué dice que eran huérfanos sin padre? Porque muchos murieron. Recuérdense que en Israel la mayoría de los hombres eran guerreros. Entonces la mayoría, esas personas habían muerto. Por eso dice que eran huérfanos como sin padre. Y las madres eran como viudas también. Versículo siguiente. Mire, nuestra agua bebemos por dinero. Compramos nuestra leña por precio. Ahora, tiene que saber que a Judá o a Jerusalén, más bien dicho, la habían sitiado. Y era difícil conseguir agua y mucho menos leña. Entonces ellos tenían que sufrir por causa de conseguir agua o leña, además de la comida, por supuesto. Ya va a ver más adelante. Entonces dice el versículo 5: padecemos persecución sobre nosotros, nos fatigamos y no hay para nosotros reposo. Eso sí es tremendo, es decir, no hay ningún reposo. Y oiga, amados, versículo 6: al egipcio y al asirio extendimos la mano para saciarnos de pan. ¿A qué se está refiriendo ahí? Que los líderes de Judá enviaron a Egipto para ver si ellos les ayudaban y no hubo ayuda. Buscaron a los asirios, tampoco. Eso pasa, amado, que cuando una persona está pasando una crisis, le dice a alguien: mira, ¿me puedes prestar? Nada. Le dice a otro: ¿me puedes prestar? Tampoco. Y entonces ellos estaban pasando una situación así. ¿Por qué? Porque estaban precisamente sitiada la ciudad. Versículo 7, mire: nuestros padres pecaron y han muerto, y nosotros llevamos su castigo. Qué terrible, ¿no? Es decir que los antecesores de ellos no habían escuchado lo que Dios les había dicho, y por eso había venido las consecuencias. Es decir que ellos se habían apartado de Dios y hoy ellos estaban pagando las consecuencias. Ahora, versículo 8, mire: siervos se enseñorean de nosotros, no hubo quien nos librase de su mano. Imagínense usted, para que dijese que los siervos se enseñoreaban, es decir, no los propios jefes de los babilonios, sino la gente que eran siervos de los babilonios. Ellos se enseñoreaban y hacían lo que querían. Entonces, imagínense la situación. Versículo 9, mire lo que dice: con peligro de nuestras vidas traímos nuestro pan ante la espada del desierto. Aquí está hablando que bajo la ocupación babilónica, entonces ellos tenían que ver cómo traían algo de comida, porque no había comida en la ciudad. ¿Por qué? Porque estaba situado. Entonces exponían sus vidas para traer algo de comida. Eso es lo que hace referencia el versículo 9. Y mire el 10. Nuestra piel se ennegreció como un horno a causa del ardor del hambre. ¿Sabe lo que significa eso? Que la piel se estaba como que si estaban quemados. Es decir, que se había ennegrecido, pero era por la hambruna. Había una hambruna general. Imagínense esto, una hambruna general, porque cuando hay un sitio, la gente no entraba ni salía. Entonces era una hambruna así que la persona se había puesto como negra de la piel. Pero era a causa del hambre, imagínese usted.
Y esto es duro, mire el versículo 11. Violaron a las mujeres en Sión, a las vírgenes en las ciudades de Judá. Aquí está diciendo, amado, óigame, que los soldados babilonios, óigame, violaron a todas las mujeres. Y a las doncellas también. Qué duro es ese panorama, ¿no? Porque está diciendo todo lo que ellos habían sufrido. Es decir, a causa del sitio que hicieron y cómo se lo llevaron cautivos. Entonces, cuando llegan, amados, violan y brutalizan a las mujeres, los soldados babilonios. Qué terrible, qué duro eso para las familias. Entonces, versículo 12. Mire, dice, a los príncipes colgaron de las manos, no respetaron el rostro de los viejos. 13. Llevaron a los jóvenes a moler y los muchachos desfallecieron bajo el peso de la leña. Eran esclavos. Vea usted, entonces no importa si era príncipe, no importa qué grado tuviese, no importaba. Versículo 14. Los ancianos no se ven más en la puerta. Los jóvenes dejaron sus canciones. Versículo 15. Cesó el gozo de nuestro corazón. Nuestra danza se cambió en luto. Ahora, entonces, vea toda esa situación. Le pregunto, ¿de qué nos quejamos nosotros? Ahora, mire el panorama. O sea, leí todo esto para que usted viese el panorama de lo que estaba sucediendo. ¿Y por qué Jeremías se conoce o le pusieron a ese libro el libro de lamentaciones? De lamentos. ¿Por qué? Porque el panorama era el más triste que pudo haber escuchado. Es decir, una destrucción total, amados, muerte, hambre, miseria y todo lo que usted puede ver acá. De hecho, casi todo el libro, que solo tiene 5 capítulos, habla de esa situación. Entonces, piense usted en eso que el pueblo había sufrido. Y le digo esto, amados, porque a veces uno, por cosas pequeñas o triviales, se queja demasiado. Cuando en verdad nos damos cuenta que Israel pasó unas situaciones tan duras que uno dice, a saber cómo soportaron todo lo que vivieron. Entonces, le pregunto a usted, ¿ha sentido en algún momento de su vida que han perecido sus fuerzas? ¿O que también pereció su esperanza? Que usted dice, bueno, ¿y aquí para dónde? Hay muchas personas, por supuesto, que dicen, mire, mi problema ya no tiene solución, yo sé que aquí no voy a hacer, no puedo hacer nada. Mire, llegan casos cuando las personas hasta se suicidan. ¿Por qué cree que llegan hasta ese punto? Porque dice, aquí ya no hay salida, que lo único es que me quite la vida. Entonces, eso es producto precisamente de cuando una persona se siente que no hay respuesta, que no tiene fuerza y que no hay esperanza alguna para su situación. Entonces, amados, la falta de esperanza destruye la fe. La desesperanza dice, amados, que usted está derrotado, que ya no hay nada que hacer y que no queda nada. Y eso lleva a las personas a vivir en la queja, en la angustia. Entonces, la pregunta es, ¿se siente usted desanimado por casualidad? Fíjese, amado, mire lo que dice Nehemías 4:10. Nehemías 4:10. Y dijo Judá, la fuerza de los acarreadores se ha debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Mire, amado, cuando las fuerzas se debilitan, ¿qué puede hacer? Cuando ellos estaban construyendo los muros de Jerusalén, esto fue después de 70 años,
casi 100 años después. Óigame, dice que el pueblo, dice Nehemías, la fuerza de los acarreadores se ha debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Amados, cuando uno se le termina las fuerzas, ya no puede, ya no hay nada que hacer. ¿Cómo hacerlo si no tiene fuerza? Aquí estaban construyendo los muros. Ahora bien, amados, cuando perdemos nosotros el gozo, también perdemos la fuerza. ¿Sabía usted eso? ¿Por qué dirá usted? Porque dice este texto, solo se lo voy a leer porque es la parte final de Nehemías en el capítulo 8. Habla, amado, porque el gozo de Jehová, dijo, es nuestra fortaleza. Entonces quiere decir que la fuerza viene de Dios. Pero cuando usted no tiene gozo, tampoco tiene fuerza. Se le va la fuerza porque el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Mire, amados, este versículo que habla precisamente de esto. Primer libro de Samuel 2:9. Primer libro de Samuel 2:9. Él guarda los pies de los santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte en su propia fuerza. Quiere decir que todos necesitamos la fuerza de Dios para poder salir adelante. Entonces los impíos dicen que no van a perecer, pero nosotros, amados, debemos depender de Dios. Y esto es lo que dice este texto. Segundo de Samuel 22:33. Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino. ¿De dónde recibe la fuerza usted? Solo de Dios podemos recibir la fuerza. ¿Y cómo recibimos la fuerza? Cuando usted lo busca, cuando usted ora, cuando usted ve en su palabra las promesas que Él tiene. Entonces, de Dios recibimos la fuerza. Es lo que dice acá. Este texto del Salmo 92:10, mire lo que dice. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. ¿Cuántos creen que Dios puede aumentar las fuerzas? Amados, cuando acudimos a Él y le decimos, Señor, yo no tengo fuerza, es cuando Dios nos va a dar esa fuerza que necesitamos. ¿Ve? Por eso es que es importante saber que Jeremías dice, se perecieron mis fuerzas y mi esperanza. Ahora, nuestra esperanza debe de ser en Dios. Mire lo que dice el Salmo 91, versículo 2. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. A todos quizás nos guste el Salmo 91, pero si usted ve este texto, dice, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Dios debe de ser nuestra esperanza siempre. Y nuestro castillo, como dice ahí. Mire lo que dice el Salmo 31:24. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. En otras palabras, si alguien espera en Dios, tiene que esforzarse, amado. Oiga, si usted espera en Dios, tiene que esforzarse. ¿Por qué? Porque uno sabe que Dios nos va a dejar ahí, que Dios nos va a sacar siempre. Porque si bien es cierto que Dios se llevó, permitió que viniesen los babilonios y se llevara al pueblo, Dios nunca lo dejó. Dios nunca. Dios siempre estuvo ahí con ellos. Es decir que a pesar de lo que sucedió, Dios se mantuvo fiel. Dice la Escritura, amados, que mientras una persona tiene vida, tiene esperanza. Así que por si alguien dice, mire, yo no tengo esperanza, mire lo que dice Eclesiastés 9:4. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Así que, amados, cuando en alguna ocasión usted se sienta sin esperanza, mientras tenga vida, usted tiene esperanza, ¿sí o no? Sí, así dice la Escritura. Porque mejor perro vivo dice que león muerto, ¿no? Entonces,
Así que, amados, mientras tenga vida, no importa lo que esté pasando, hay esperanza para los vivos. Para los muertos ya no tienen esperanza, pero los vivos sí. Y hay, amados, una promesa de parte de Dios. Mire, Jeremías 29:11, lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Mire lo que dice Jeremías 29:11. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Quiere decir que cuando alguien está pasando su peor momento, Dios está pensando siempre en darle algo bueno al final. Eso es lo que dice aquí, gloria al Señor. Eso lo dice Dios. Así que, amado, confíe que Dios es el que tiene el control de todas las cosas. No importa la situación, debemos de saber que Él es un padre que tiene cuidado de sus hijos. A pesar que castigue, también Dios dice que se compadece. Entonces, para concluir, y sé que he leído bastantes versículos porque quería que nos diéramos cuenta de la situación en la cual Jeremías se encontraba y por qué él se sentía así, sin fuerzas y sin esperanza. Ahora, ¿qué tenemos que hacer cuando nosotros nos sentimos en una situación donde no hayamos salida? Aquí lo dice Jeremías siempre en Lamentaciones. Y lo vamos a ver en el capítulo 3, versículo 21 en adelante. Esto lo vamos a ver en la Nueva Traducción Viviente. Miren lo que dice. No obstante, aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente. Oiga, está diciendo, mire, yo sé que me ha pasado todo esto, dice Jeremías, pero me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente. ¿Qué es lo que recuerda? Mire lo que dice el versículo 22. El fiel amor del Señor nunca se acaba. ¿Cuántos creen eso? El amor de Dios no se acaba, amados. Esto es lo que Jeremías, es decir, Jeremías estaba diciendo, mire, yo sé que Jerusalén ha sido destruida, el templo fue destruido, las mujeres fueron violadas, las jóvenes fueron violadas, todos fueron llevados cautivos, los hombres han muerto a espada. Pero dice, mas yo sé que el amor de Dios nunca se acaba. Sigamos. Sus misericordias jamás terminan. ¿Cuánto creen que Dios tiene misericordia siempre? Y oigan, mire el versículo 23. Grande es su fidelidad. Dios es fiel, amado. No, oigan, no importa, porque alguien puede decir, mire, pero ¿y qué es lo que está pasando? Pero Dios siempre sigue siendo fiel. Es que, oigan, mi amado, lo que al pueblo le pasó fue por desobediente, porque Dios les dijo, les advirtió, pero ellos no hicieron caso. Entonces digo, ellos, bueno, les va a tocar entonces, ¿ve? Mire, entonces, grande es su fidelidad. Y oiga, dice, sus misericordias son nuevas cada mañana. ¿Sí o no? Es decir, que si hoy fue mal, mañana Dios dice, yo tengo misericordia para ti cada día, ¿verdad? Esa es la misericordia de Dios, cada día. Gloria al Señor. Versículo 24. Me digo, oiga, esto es bien importante. Miren lo que dice el profeta. Me digo, hay cosas que tenemos que decirnos a nosotros, amado. Mire, ¿qué es lo que se dice él? El Señor es mi herencia, por tanto esperaré en Él. ¿Qué se dice a usted mismo? Óigame, porque ese es uno de los errores nuestros, que nos decimos cosas malas. ¿Alguna vez se ha dicho, estoy acabado? Óigame, mire lo que dice Jeremías, me digo a mí mismo. Es interesante, óigame, lo que usted se diga a sí mismo. Mire lo que dice, entonces, me digo, el Señor es mi herencia. Por lo tanto, esperaré. ¿En quién va a esperar usted? ¿Quién es su herencia? Entonces, si Dios es su herencia, espere en Él, amados. Pero hay que decírselo, dígaselo a sí mismo. Dios es mi herencia, por tanto, yo voy a esperar en Él. Eso es lo que diga. Amado, no se diga cosas malas porque eso le va a suceder. Sí, así como lo oye. No se diga cosas malas.
Estás arruinado. ¿Quién se ha dicho aquí estoy para el tigre? Mire lo que dice el 25. Mire, el Señor es bueno con los que dependen de Él. ¿De quién depende usted? Dios es bueno con los que dependen de Él, ¿sí o no? Y luego dice, con aquellos que lo buscan. ¿Cuántos buscan al Señor, amados? Entonces dice que Dios es bueno con los que dependen de Él y con los que lo buscan. Así que hay que buscar a Dios porque Dios va a responder siempre, amado. Dios lo va a hacer. Versículo 26. Por eso es bueno esperar en silencio la salvación que viene del Señor. Es decir, que en vez de hablar burradas, mejor espere, mejor cierre su boca y espere en la misericordia de Dios. Por eso dice, espera en silencio la salvación, la ayuda que va a venir de Él. Versículo 27. Y es bueno que todos se sometan desde temprana edad al yugo de su disciplina. Así que esto va para los jóvenes. Dice que es bueno que desde temprana edad se sometan a la disciplina del Señor. ¿Por qué? Porque eso les va a ayudar en su vida. ¿Ve? Versículo 28. Que se queden solos en silencio bajo las exigencias del Señor. No hables, no reniegues, no te quejes. Ahí te quedes esperando, diga Dios, ten misericordia de mí. ¿Ve? A eso se está refiriendo. Entonces, 29. Que se postren rostro en tierra, pues quizá por fin haya esperanza. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando no le hayamos sentido a la vida? A los problemas que no sabemos qué hacer. Hay que poner el rostro en tierra, dice. ¿Qué significa eso? Hay que humillarnos. ¿Por qué? Porque el que se humilla, Dios lo levanta. Así tenemos que hacer. Eso es lo que está diciendo el profeta. Si te sientes solo, si no hayas que hacer, humíllate porque Dios te va a levantar. Esto es lo que dice el profeta. Luego, mire lo que dice el 30. Que vuelvan la otra mejilla a aquellos que los golpean y que acepten los insultos de sus enemigos. ¿Por qué está diciendo esto? Porque eran los babilonios que habían venido, los habían destruido, habían hecho con ellos todo lo que quisieron. ¿Y qué está diciendo? No te opongas, deja, porque Dios lo ha permitido. ¿Cuántas veces habrán personas que nos hacen la vida difícil y nosotros nos oponemos? No, es probable que Dios la esté utilizando a esa persona. Es probable que sea su vecino, ¿verdad? Que usted le cae mal, o él le cae mal a usted, o usted a él, no sé. O a ella, o a su jefe, compañero de trabajo, qué sé yo. Dice, no te opongas, déjalo. Y Jesús hizo referencia a esto, amado. Que el que te da una mejilla, ponle también la otra. Entonces, óigame, y esto lo dijo Jeremías. Es decir, no te pongas a pelear, déjalo. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos peleoneros muchas veces. Y los salvadoreños son peleoneros. Hay muchas personas que son creyentes, pero no se dejan. Sí, no se dejan. Entonces, versículo 31. Mire lo que dice, aquí vamos terminando ya. Entonces, pues el Señor no abandona a nadie. Si alguna vez usted se ha sentido abandonado, dice que Dios no abandona a nadie para siempre. En otras palabras, si lo deja por un ratito por ahí, Dios luego va a extender su misericordia. Y bueno, vení, levantate. Eso es lo que Dios hace. Es decir, esos momentos cuando usted se siente abandonado es cuando usted debe de humillarse y esperar a que Dios se acuerde. Y diga, no, si ahí está. Pero no deje de clamar, no deje de buscar. Porque si usted se tira al abandono, es decir, se olvida de Dios, se aleja de Él, ya no queda nada que esperar. ¿Ve? Aquí tenemos una promesa de parte del Señor, que Él no abandona para siempre. Y terminamos, 32. Aunque trae dolor, también trae compasión debido
a la grandeza de su amor inagotable. Es decir, que a alguien le puede ir difícil, con problemas duros que no haya que hacer, pero también a Dios así se compadece. Es decir, que es como un padre, por ejemplo, que castiga a sus hijos, pero se compadece, dice, quizás le pegué muy duro, no sé. Bueno, las que son mamás saben de eso, ¿verdad? Iba corriendo el pobre cipote y le tira el leñazo, amado. Y en el campo la gente sí era bien tremenda, amado. Aquí en las ciudades la gente son más alcahuetos, ¿verdad? Pero se compadece porque saben que es su hijo. Versículo 33. Pues él no se complace en herir a la gente o en causarle dolor. ¿Qué está diciendo? Dios no se siente bien, pues. Es como que diga que una mamá se siente bien por castigar a su hijo o un padre. No, no se siente bien. Dice, es mi hijo, pero tengo que castigarlo porque si no, se va a descarriar este muchacho. Entonces Dios dice lo mismo. Él no se siente bien, pero lo permite. ¿Por qué? Porque a veces tiene que enseñarnos lecciones. Entonces, concluyo en esta noche. A veces pasan cosas en la vida y uno se pregunta que por qué. A veces es por desobediencia, porque no queremos escuchar a Dios. Y estamos pensando que Dios la tiene conmigo, pero no, nosotros somos los que nos descarriamos, nos apartamos del Señor. Y luego vienen las consecuencias. Y hay personas que lo que hacen es alejarse de Dios. Y una de las cosas que el diablo quiere es que nosotros nos apartemos de Él. ¿Sabe por qué? Porque cuando alguien se aparta de Dios, a veces es difícil que vuelva a regresar. ¿Por qué? Porque se acostumbra a vivir una vida lejos de la presencia de Dios. Pero quiero que sepa que sin Dios usted no tiene esperanza alguna. Solo en Dios usted puede encontrar la salida a los problemas, por muy difícil que sea. Y al final de cuentas, usted sabe que el dolor puede ser un poco de tiempo, pero hay una eternidad con Dios y esa eternidad vale mucho más que cualquier cosa de esta vida. Gloria al Señor. Así que, amados, no sé si usted en determinados momentos se ha sentido así como Jeremías. Pero una cosa sé, nadie ha vivido aquí lo que vivió Jeremías y lo que vivió ese pueblo. Es bueno que usted lea el libro de Lamentaciones y aún el libro de Jeremías se da cuenta todo cómo Jeremías advirtió al pueblo de parte de Dios y no quiso. Y le vino de una sola vez destrucción y pérdida de todo, absolutamente. Pero Dios nunca apartó su misericordia. 70 años después comenzaron a regresar a su tierra, porque Dios les había dicho que eran 70 años. Todos los que fueron adultos, se fueron en cautiverio, ya no regresaron. Regresaron sus hijos. Fue muy duro para ellos. Y aún así, cuando usted lee el libro de Ageo, el libro de Malaquías, ellos no aprendieron la lección. Y es que, amados, hay personas que le pasa una cosa y le pasa otra y no aprende. No aprende. Y eso es duro, amado. ¿Sabe por qué? Por eso es que Dios los dejó 400 años sin que le mandó profeta ni nada. Estoy hablando entre Malaquías y Mateo, hubieron 400 años de silencio. Dios dice, esto no hacen caso, hombre, y los dejó Dios ahí. Hasta que apareció el profeta Juan el Bautista. Imagínense. Después del Malaquías. ¿Por qué? Porque ellos eran duros, eran testarudos. Y aún así, amado, a Jesús lo mataron. Esos que no querían hacer caso. Entonces, para que se dé cuenta que los humanos
somos tendenciosos a vivir una vida como de rebeldía y oposición contra Dios. Por eso que Dios le dijo al apóstol Pablo, que era Saulo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Es decir, mira, te estás haciendo daño, hombre. Es lo que le estaba diciendo, no te opongas, no te opongas. Somos hijos de Dios y somos el pueblo de Dios. Y Dios tiene derecho también a disciplinarnos. Por eso es mejor venir a las buenas y no esperar que Dios tenga que usar un látigo. El amor de Dios nunca se acaba, ya lo vimos. Así que, amados, sepa que Dios no le gusta castigar a su pueblo, no. Pero como somos su pueblo, y si no hacemos caso, Dios puede usarlo con todo derecho. Pero si está pasando alguna situación difícil, busquemos la ayuda del Señor. Hemos llegado al final de este mensaje. Si usted no ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, o usted se ha alejado de los caminos de Dios y desea reconciliarse, yo le hago la invitación para que en esta oportunidad reciba a Cristo. ¿Y cómo lo va a hacer? Repitiendo conmigo la siguiente oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Doy gracias al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. Amén. Si usted ha hecho esta oración, yo le invito para que se congregue en una iglesia donde se predique el Evangelio de Jesucristo. Que usted pueda también leer la palabra de Dios para que tenga mayor conocimiento de Él y pueda orar. Orar es platicar con Dios. Y si no, le invitamos a nuestra iglesia en Tabernáculo de Restauración, acá en Soyapango, con nuestros horarios de día domingo, 8 y 10, y día viernes a las 6 de la tarde. Todos serán bienvenidos. Que Dios les bendiga.